La Mesa del Salto. Lunes 7 de diciembre, la Mesa del Salto los invita a su tradicional jaripeo de fiestas patronales. Como ya es costumbre, presentamos lo mejor en toros y jinetes, donde llegan 9 de las mejores ganaderías del estado potosino. El Tepozán de Juan Nieto, pagada por Caín Padrón del Ojo de Agua Seco y José Velázquez del Saucillo. La Palmita de Tano Reséndiz, pagada por Leonel Pérez de la Noria. El Capulín de Enrique Arguello, pagada por Lorenzo León de la Mesa del Salto. Rancho El Trébol de los Hermanos Zavala Torres, pagada por Valentín Cabrera Jr. y David Trejo Jr. de la Mesa del Salto. Rancho La Santa Cruz de los Hermanos Morales, pagada por Edgar Trejo y Carlos Galicia de la Mesa del Salto. Rancho El Centenario de José Vargas, pagada por Ramiro Reséndiz, Arturo Torres y Germán Torres de la Mesa del Salto. El Molino Colorado de José Gutiérrez, pagado por Edgar Bender y Jesús Grimaldo de Atlanta y Ezequiel Paz de la Mesa del Salto. Y el regreso de Rancho 2102 de Mauro Martínez, pagada por Cándido Paz Jr. de la Mesa del Salto. Y por primera vez llegan los torazos espectáculo de Rancho La Encantada, pagada por Cristian Díaz del Capulín, retando a las ternas del momento. La Gavia, pagada por Juan Martínez de la Laborcilla. El Pescadito, pagada por Eulalio Torres. La Mesa del Salto. El Puerto de Martínez, pagada por Felipe Rosas de Nigrón. Zaragoza, pagada por Jorge Holguín de Solano. El Bordo Blanco, pagada por Valentín Cabrera Jr. de la Mesa del Salto. Y entre otras. Pero esto apenas comienza, mi raza. Además estarán jugando 26 montas super especiales. De poder a poder, Juan Ruiz en el Montés, Toro y Jinete pagados por Jorge Holguín de Solano. Víctor Ruiz en el Abuelo, Jinete pagado por Baldo Camacho de Paredes. Juanillo Reyes en el Bandido, Jinete pagado por Juanito Navarro de Santa María Tampalatín. Clemente Gallegos en el Diamante, Jinete pagado por Raúl Martínez del Capulín. Gustavo Gómez en el Malandrín, Toro y Jinete pagado por Cande Torres de Mesa del Salto. Clemencio Basoria en el Calibre 50, Jinete pagado por Genaro Méndez de Rancho Viejo, Guanajuato. Eduardo Salas en el Jefe, Jinete pagado por Pablo López de Rancho Viejo, Guanajuato. Pedro Padrón en el Disfraz, Toro y Jinete pagados por Eleazar Cabrera y Víctor Hernández de la Mesa del Salto. Jorge Rojas en el Guajiro, Jinete pagado por Efraín Torres de la Mesa del Salto. Rodrigo García en el Bandido, Jinete pagado por Juan Martín de la Laborcilla. Horacio Torres en el Cascabelillo, Jinete pagado por Richard Nava de San Sebastián. Juan González en el Pistolero, Jinete pagado por los 4 de la Reformita. Johnny Robles en el Perro Aguayo, Jinete pagado por Eleazar Reséndiz de la Mesa del Salto. Oscar Robles en el Extinguidor, Jinete pagado por Carlos Guevara de Paso Real. Daniel Don en el Carasucia, Jinete pagado por Fernando Vera de las Magdalenas. Homero Salazar en el Hijo Pródigo, Toro y Jinete pagado por Ezequiel Paz de la Mesa del Salto. Adrián Suárez en el Cara de Plata, Jinete pagado por Llevero Samarripa de la Borvieja. Paco Suárez en el Bombón, Jinete pagado por Alejandro Reina de la Independencia. Hugo Chavarría en el Mapita, Jinete pagado por Gerardo Ávila de la Mesa del Salto. Fabián Padrón en el Pingüino, Jinete pagado por Hugo Martínez de Puerto de Martínez. Everardo Ruiz en el Ejidatario, Jinete pagado por Maximino León de la Mesa del Salto. Armando Martínez en el Cadete, Jinete pagado por Eulalio Torres de la Mesa del Salto. Simitrio Don Juan en el Azteca, Jinete pagado por Carlos Álvarez del Freno. Sergio Moreno en el Hijo del Pueblo, Jinete pagado por Carlos Guevara del Paso Real. Y por qué no podían faltar 3 montas con Escuela Charra. Arturo Castilleja contra el Montés, Jinete pagado por David Lucio Flores del Ojo de Agua Seco. Además, por primera vez, la Rata de Tamazopo montando con Escuela Charra al 5 veces campeón del estado potosino, el famosísimo Español del Molino Colorado, del señor José Gutiérrez. Jinete pagado por Francisco Camacho de la Mesa del Salto. Y para cerrar con broche de oro, por primera vez llega uno de los jinetes campeones del estado potosino.
Eduardo González en el Tardes Negras del Rancho La Encantada. Toro y jinete pagado por Eduardo Aguilar de la Mesa del Salto. Y eso no es todo, raza. Viene de regreso uno de los toros espectáculos del Rancho 21 Cerdos, del señor Mauro Martínez, el famoso Hijo Desobediente, montado por uno de los jinetes más destacados, Octavio González de Pastora, jinete pagado por José Luis Camacho de Paredes. Habrá premio a las 3 mejores montas especiales. Primer lugar, 3,000 pesos pagados por Gregorio Don del Refugio. Segundo lugar, 2,000 pesos pagados por José Vargas del Rancho El Centenario. Tercer lugar, 1,000 pesotes pagado por los primos Germán Torres, Ramiro Reséndez y Arturo Torres de la Mesa del Salto. El puertero Daniel Trejo y su cuadrilla del Refugio, pagados por David Trejo de la Mesa del Salto. Y para animar este super evento, llega el vaquero David, pagado por Rubén Mata de Mesa del Salto. La voz de los jaripeos, el Bumpis de San Luis, pagado por Ángel León de Mesa del Salto. Y la voz aguardientosa del teniente, pagado por Antonio Reséndiz de Mesa del Salto. Y en el elenco musical, por primera vez se presenta La Furia del Bravo, la mera ley del corrido. Yo me quemé la pobreza, pero no fui renegado. Alternando el DJ de la raza, tocando sus mejores mezclas. Como juez, Javier Ontiveros, pagado por el DJ Quique de las Carolinas. Y porque usted no se puede perder este evento, la entrada al jaripeo es de 30 pesitos. Para su seguridad, habrá vigilancia, recuérdelo. La cita es este lunes 7 de diciembre en la Mesa del Salto. No falte, raza, allá los esperamos. Invita la comisión organizadora de la Mesa del Salto y la raza que radica en la Unión Americana.